Salmo 145, versículos 8 al 9. Salmo 145, versículos 8 al 9. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas las cosas. Padre, te damos gracias por tu palabra, esta porción que hemos leído, pidiéndote, Señor, que así como siempre lo haces, Padre, que tú hables a cada uno de nosotros, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, nuestros corazones, que nos des la iluminación de tu palabra y que ella trabaje, Señor, en nuestras vidas con poder. Que tu Espíritu Santo, Señor, a través de ella, moldee nuestras vidas, Señor, que reforme nuestros pensamientos. Renueva, Señor, a través de ella, nuestra manera de pensar, nuestras mentes. Y que, Padre, que a través de eso nuestras conductas también puedan ser, Señor, transformadas, nuestras vidas completas. Cada día, Señor, podamos ir creciendo, Señor, en nuestra santificación, en nuestra comunión contigo, Padre. Que podamos, Señor, vivir vidas agradables, Señor, delante de ti y delante de los hombres. Vidas, Padre, que le reflejen a los hombres que viven en tinieblas la luz de Cristo. Así que ayúdanos, Padre, ayúdanos a serte fiel. Sigue dándonos de esa gracia tuya, Padre, que es la que nos fortalece, es la que nos capacita, Señor, para poder, Padre, vivir conforme a tu voluntad. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, solamente leí estos dos versículos del Salmo 145, porque me quiero enfocar en un tópico en particular, hermanos, que muy pocas veces lo hablamos, pero que creo que es importante que lo hablemos y que lo entendamos, porque mientras más nosotros conocemos el carácter de Dios, mientras más conocemos, hermanos, cómo Dios trata con el hombre, mejores creyentes y mejor podemos relacionarnos con Dios. Mejor conductas y actitudes podemos tener hacia Dios. Y así ligeramente, en los versículos 1 al 7, hermanos, si usted los lee cuidadosamente, podemos ver a David expresando su adoración por las obras de Jehová, las obras de Dios. Y si se fija bien, algunas de estas obras son las obras poderosas de Dios, por las cuales David exalta y adora a Dios. Y por ejemplo, en los versículos 4 al 6, podemos ver que nos dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas o tus hechos poderosos. Hablaré de la gloriosa magnificencia de tu majestad y de tus maravillosos hechos.
De tus portentos y temibles hechos hablarán los hombres, y yo contaré tu grandeza. Estamos viendo, hermanos, que David está enfocándose en esos versículos en las obras poderosas de Dios. Y posiblemente David meditaba de esas obras poderosas de Dios en un sentido personal. En otras palabras, en las obras que Dios había obrado en la vida personal de David, al igual que en un sentido general de cómo Dios había obrado poderosamente en favor de su pueblo Israel. Y si usted piensa, por ejemplo, en cómo David fue protegido y librado de muchos males y peligros, David quizás estaba recordando y meditando esas cosas. No solamente, hermanos, David, sino que también Israel. El pueblo de Israel, hermanos, muy claramente la palabra de Dios nos habla de cómo Dios los libertó a ellos con mano poderosa. Cómo Dios los sacó de Egipto con su poder, con sus maravillas, con sus proezas. Y eso vendría siendo en un sentido más general, en el cual David está meditando y reflexionando en la historia de su pueblo. Y también, hermanos, David fue recipiente de las bondades y las misericordias de Dios. No solamente David está meditando en las obras poderosas de Dios, sino también en las obras misericordiosas y bondadosas de Dios para con él. Recordamos, hermanos, que David le falló a Dios en algunas ocasiones y que David merecía castigo severo. Y sin embargo, Dios fue misericordioso y compasivo y bondadoso para con David. Y David reflexionaba en esos actos bondadosos de Dios, y él exaltaba y adoraba a Dios por eso. Hermano, tú y yo debemos de reflexionar tanto en las obras poderosas de Dios para con nosotros, como en las obras bondadosas y misericordiosas de Dios para con nosotros. Tu motivación de reunirte con tus hermanos a adorar a Dios, y no solamente adora a Dios cuando te reúnes aquí, adoras a Dios con tu vida, adoras a Dios en tu hogar, en medio de tu familia, en tu trabajo, en todo tu diario vivir, debemos de adorar a Dios. Pero estoy trayendo el ejemplo de cuando te reúnes aquí a adorar a Dios, cuando nos reunimos. Nuestra motivación debe ser, hermanos, esas obras poderosas y bondadosas que Dios ha hecho para con nosotros. Esa debe de ser nuestra meditación. Y cuando llegamos entonces a los versículos 8 y 9, vemos que David hace la observación en esos dos versículos de esos atributos por los cuales él adora a Dios, que son la misericordia de Dios, la paciencia de Dios y la bondad de Dios. Hermanos, ¿qué más que eso para tú darle gracias a Dios cada vez que abrimos nuestros ojos por la mañana y nos damos de cuenta que todavía estamos respirando, que todavía estamos vivos, que podemos ver la luz del día? Eso es motivo de adoración. Eso es motivo, hermanos, de no solamente adorarle en nuestros hogares, sino también de tener el deseo de reunirnos con nuestros hermanos para adorar juntamente con ellos. Y fíjense, hermanos, tristemente, muchos quieren
que las iglesias se llenen, pero lo quieren hacer a manera de reglamentos y legalismos, a manera de amenazas. Usted oye predicaciones en las cuales las personas siempre están juzgando y condenando, y amenazando con el infierno y amenazando con tantas cosas para tener a las personas sentadas en los bancos por miedo. Pero la razón de usted y yo estar aquí, hermanos, no es por miedo, sino por gratitud y amor a aquel que ha sido bondadoso para con nosotros. Porque el miedo puede durar hasta cierto punto, hermanos. Yo le puedo meter miedo a ustedes si yo quiero, pero eventualmente usted le va a perder miedo al cuco que yo le estoy echando a ustedes. Sin embargo, hermanos, el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios nos constriñe a constantemente rendirnos a Él y buscarle. Y por eso es que lo que predicamos, hermanos, es acerca de las bondades de Dios como el motor o la gasolina o la motivación para usted, hermanos, buscarle constantemente. Es por su gracia, hermanos, que estamos agradecidos. Es por su gracia, hermanos, que queremos adorarle. Y David adora a Dios, hermanos, por esa misericordia, su paciencia y su bondad. Y vemos, hermanos, que tanto David como Israel habían sido recipientes de la misericordia de Dios. Pensemos, por ejemplo, hermanos, que luego que Dios liberta a Israel de la esclavitud en Egipto, cuán malagradecidos fueron los israelitas en el desierto, aún viendo las maravillas que Dios hizo. Cómo Dios los cruzó por el mar en seco. Cómo Dios les sustentó, hermanos, con pan, carne y agua en el desierto. Y aún así Israel, hermanos, murmuraba contra Dios. Y Dios fue paciente con ellos. Dios fue misericordioso con ellos. Bondadoso con ellos. Luego, hermanos, cuando Israel entra a la tierra y está ahí por unos tantos 400 años, que ya vemos que en el libro de los Jueces no pasa mucho tiempo cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando se habían olvidado de la palabra de Dios y habían comenzado ya a meterse en la idolatría. Abandonar a Dios y seguir los dioses de las naciones paganas. A vivir en anarquía. Y Dios paciente con ellos. Y Dios les enviaba el castigo para corregirlos. Y tan pronto ellos, hermanos, clamaban a Dios, Dios una y otra vez les mostraba sus misericordias. Y Dios sabía que le iban a fallar otra vez. Pero aún así Dios pacientemente trabajaba con ellos. Pacientemente, hermanos, los libraba de sus enemigos. Dios, hermanos, permanecía fiel. Dios derramaba sus múltiples bondades sobre ellos, al igual que Él hace contigo y conmigo. Y fíjate, hermanos, que tú y yo no somos mejores que los israelitas. Tú y yo, si somos sinceros y analizamos nuestras vidas sincera y honestamente, vamos a encontrar, hermanos, que muchas veces le fallamos a Dios. Y Dios continúa fiel, paciente, misericordioso y bondadoso para con nosotros. Y en términos teológicos, hermanos, lo que David está hablando en este salmo, o por lo menos en estos dos versículos que leímos, es sobre lo que se le conoce en la teología como la gracia común de Dios. Y déjenme distinguirlo de la gracia especial de Dios. La gracia especial de Dios o particular
Es esa gracia que Dios ha tenido particularmente para contigo y para conmigo, para sus escogidos. Esa no es la gracia que Dios tiene para todo el mundo, es para ti solamente. A ti que Dios te escogió. Esa gracia salvadora. Esa no es la gracia de la que David está hablando aquí. David está hablando de esa gracia que aquí en mis propias palabras yo la voy a definir como la bondad inmerecida de Dios para con toda la humanidad en general. Para los escogidos y para los no escogidos. O los reprobados. Sería otra expresión. La bondad de Dios para con los escogidos, sus escogidos, y los reprobados. Esa es la gracia común de Dios. Y esa gracia común de Dios se extiende hacia aún los malvados. Los que muchas veces usted y yo miramos las atrocidades que cometen y pensemos en las peores crueldades que han cometido los seres humanos, como violaciones y matanzas de niños. Son una de las peores crueldades que puede cometer el ser humano. Y sin embargo, Dios extiende sus bondades para aún con esos malvados. Paciente y misericordioso con ellos. Nos dice en Lucas 6:35 que Dios es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, le hacen un bien a una persona y no se lo agradece y usted muchas veces se molesta? Déjeme darle un ejemplo. Usted va manejando y usted tiene el derecho, porque usted va por la carretera principal y sin embargo, hermanos, usted para darle paso al que está en la intersección. Y esa persona, hermano, malagradecidamente sigue y no le da tan siquiera un saludo de gracias. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de eso y se molestan porque ni siquiera las gracias le dan a uno. Un ejemplo entre muchos que pudiéramos dar. Y así hay muchos con Dios, que Dios, hermanos, diariamente derrama sus bondades sobre ellos y ellos ni siquiera le dan las gracias a Dios. Y peor, muchos de ellos continúan blasfemando a Dios. Y Dios sigue misericordioso, paciente y bondadoso para con ellos. En Mateo 5:45, Jesús nos dice que Dios hace salir el sol para malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Dios beneficia tanto a los buenos como a los malos. Y cuando digo los buenos, tampoco estoy diciendo que los buenos se lo merecen. Porque usted y yo somos contados como justos, no porque en nosotros mismos lo seamos, sino porque en Cristo hemos sido justificados. Pero eso no quiere decir que tú y yo merecemos las bondades de Dios. Las bondades de Dios vienen a nosotros, hermanos, por nuestra unión que tenemos en Cristo. Porque somos contados como justos en Cristo. Y es a través de Él que tú y yo recibimos bendiciones inmerecidas. ¿Sabes tú, hermano, que es por la bondad de Dios que cuando aún tú y yo caminábamos muertos en delitos y en pecados, que estábamos bajo el cuidado constante de Dios? ¿Sabes tú eso, hermanos? ¿Sabes tú que Dios te preservó, te cuidó desde que naciste, desde que estabas en el vientre de tu madre? Dios veló de ti, te cuidó, te preservó a través de tu crecimiento, de tu desarrollo. Te guardó de muchos males. Te protegió y te libró de la muerte para que tú pudieras, en el momento que Dios determinó, venir a Jesucristo.
¿Sabías tú eso? Y que Dios, si quería, podía haberte dejado perecer, tanto a ti como a mí, sin darnos esa oportunidad. Dios podía haber hecho que tú y yo fuéramos de los réprobos, que tú y yo no fuéramos de los escogidos. Pero Dios te guardó, te cuidó, te libró de muchos males y peligros. Y luego, encima de todo eso, te trae a Cristo, porque tú no viniste a Cristo. Él te trajo. Dice bien claramente Jesús en Juan 6:44 que ninguno, nadie, absolutamente nadie puede venir a mí. No pueden, a menos que el Padre le traiga. Porque la naturaleza tuya y mía no es la de buscar a Dios, es la de apartarnos de Él. Y no fue hasta que Dios regeneró nuestras vidas, nuestros corazones, hermanos, que no hubo ese cambio, esa transformación que nos llevó a creer en Jesucristo, a arrepentirnos y venir a Jesucristo. Pero qué lindo que durante todo ese tiempo que todavía tú no tenías una relación con Dios en Cristo, Él te guardó. ¿De cuántos peligros te habrá librado el Señor? ¿Cuántos peligros quizás tú y yo no sabemos, de los cuales Dios nos ha librado? Puede que sean incontables, hermanos. ¿Cuántos beneficios te ha concedido Dios? Cuéntalos, hermanos, los beneficios que Dios nos concede a diario, sus bondades. Y piensa, hermanos, que porque hay momentos en que nosotros, nuestro amor por Dios está acá en la cúspide, ¿verdad? Pero hay días que nuestro amor no está acá arriba. Hay días que nuestro amor hacia Dios mengua. Y qué lindo que el amor de Dios para contigo y para conmigo no depende de cuánto tú y yo le amamos. Porque si Él nos amara como tú y yo le amamos, van a haber días que Dios no te va a amar. Y déjame explicarte, hay momentos en que tú y yo, hermanos, le fallamos al Señor y lo hacemos conscientemente. Muchas veces el pecado nos sorprende, pero muchas veces cuando nos sorprende tenemos la oportunidad de refrenarnos de pecar y no lo hacemos. Y pregúntate si en ese momento tú y yo merecemos las bondades de Dios. Pregúntate si merecemos, hermanos, el cuidado de Dios. ¿Verdad que no lo merecemos? Es en ese momento cuando mucho menos lo merecemos, y sin embargo Dios sigue paciente, misericordioso y bondadoso para contigo y conmigo. Esa es la gracia de Dios. Pero lindo es, hermanos, que aún con los malos, aún con los que les rechazan y lo blasfeman, Él es misericordioso. Todo esto, hermano, que te estoy hablando es esa actitud favorable de Dios hacia toda la creación. No solamente hacia sus escogidos. Dios, hermanos, ejercita una actitud favorable hacia toda la humanidad. O sea que esto no es la gracia especial que Dios tiene solo para sus escogidos. Es una gracia universal. Y estas bondades, hermanos, y beneficios de Dios son el primer aspecto de lo que estamos hablando, de la gracia común. Ese primer aspecto de la gracia común es ese cuidado de Dios para con su creación. Sus bondades para con su creación. Y en particular para con los seres humanos. Hermanos, eso llevaba a David a exaltarle y adorarle.
Eso te debe de llevar y me debe de llevar a mí también a exaltar y adorar al Señor. Hermano, cuando ustedes ven que el profeta Habacuc se preguntaba, Señor, ¿cómo es posible que tú permitas que un pueblo tan pagano, tan idólatra, vaya a venir a conquistar a tu pueblo Israel? Aunque eso tiene que ver con otra cosa, eso tiene que ver, hermanos, con el juicio de Dios y cómo Dios usa las naciones como fuete para castigar a su pueblo. Pero Babilonia, el imperio de Babilonia, disfrutó de la gracia común de Dios para poder llegar a donde llegó. Todo eso tiene que haber pasado por la mente del profeta Habacuc. ¿Cómo es posible, Señor, que prospere una nación tan pagana, tan idólatra? Mire nuestra propia nación, Estados Unidos, hermanos, al nivel de idolatría e inmoralidad que ha llegado, y Dios sigue siendo bueno con ella. Que por eso es que tú y yo disfrutamos, hermanos, de las bendiciones de esta nación, porque Dios sigue siendo bueno para con esta nación. Hay un segundo aspecto, hermanos, de la gracia de Dios. O de la gracia común de Dios. Y es, hermanos, que Dios actúa en los hombres para refrenar o sujetar el pecado. Dios, hermanos, en su misericordia actúa en los seres humanos para impedir que ellos ejecuten sus intenciones malvadas. Y entre tantos ejemplos bíblicos voy a dar uno que se encuentra en Éxodo 34:24. En esa época, hermanos, Dios requería que su pueblo Israel fuera 3 veces al año a presentarse delante de él a celebrar unas fiestas. Eran 3 fiestas que Dios requería que cada hombre se presentara delante de Dios. Y sepamos, hermanos, que muchos de estos hombres venían desde muy lejos y tenían que abandonar sus propiedades, dejándolas expuestas a los enemigos que les rodeaban. Y sin embargo, hermanos, Dios les promete a ellos que iba a proteger sus tierras mientras ellos celebraban estas fiestas. Y lo que Dios le dice a ellos es que cuando ellos estén celebrando estas fiestas, las naciones no codiciarán tus tierras. No te preocupes, yo voy a proteger tu tierra. La gracia común de Dios iba a llegar al extremo de impedir que las naciones paganas codiciaran esas tierras que estaban desatendidas ahora. Hermanos, ¿de cuántas veces quizás ha librado Dios nuestros hogares de que venga un ladrón a robar mientras tú y yo estamos aquí adorándole? De que vayan a hacerle daño a tus seres queridos que quizás están en sus casas mientras tú estás aquí. Eso es Dios refrenando, hermanos, porque cualquiera puede, hermanos, entrar a una propiedad y hacer daño. Eso está en el corazón de muchas personas. Y Dios refrena, hermanos. Los sujeta para que no lleguen a ese extremo. Y sí está la ocasión en que a veces sucede. Hay ocasiones en que, hermanos, los otros días le robaron unas lamparitas del jardín a Joana. Y Joana decía, mira, si esas lámparas lo que cuestan son $5. Tan desesperada está la gente que tienen que robarse 3 lamparitas de $5.
Hermano, a veces sucede. Pero hermanos, el daño podía ser más grande. Y no lo fue. Hermanos, considera y cuenta cuántas veces hubiera sido posible, hermanos, que alguien viniera y te robara tu auto mientras tú duermes. Porque no es difícil hacerlo para el ladrón, ¿verdad que no? Hay veces que Joana ha dejado las puertas de su auto abiertas. Y cuando yo voy por la mañana a abrir las puertas, están abiertas, están sin seguro. Cualquiera puede venir por el vecindario y chequear todas las puertas de los carros, investigar a ver si están abiertas. Sin embargo, hermanos, podemos contar con que Dios ha refrenado, ha sujetado a esas personas para no llegar a ese extremo. Nos beneficiamos, hermanos, de ese efecto de la gracia común de Dios. Si Dios no refrenara el pecado, hermanos, si Él no sujetara la maldad de los hombres, piensen esto, cada vez que usted y yo salimos de nuestro hogar, quizás regresaríamos a una casa saqueada. Una casa a la cual el ladrón ha entrado, ya sea derribando una puerta o rompiendo una ventana, y hubiera saqueado, se hubiera llevado las cosas de valor. Eso está constantemente en el corazón de los malvados, el de tomar lo que no es suyo. Y nuestras casas pueden ser, hermanos, pueden estar en la mira de ellos. Pero Dios refrena, hermanos, a esas personas. A veces hablamos del libre albedrío. Bueno, el ladrón tiene libre albedrío, sí, de robar, si él quiere, está en su corazón. Pero mientras Dios está refrenando ese corazón, hermanos, no hay libre albedrío que cruce la mano de Dios. Y por eso hay que estarle agradecidos a Dios. Porque el libre albedrío del hombre jamás podrá contra la voluntad de Dios. Lo que sucede por el libre albedrío del hombre no es porque Dios no puede, es porque Dios lo permite para cumplir sus propósitos. ¿Cuántas veces usted ha ido al supermercado y sale con su compra y entra seguro a su auto? Sin que nadie, hermano, muchas veces lo hacemos de noche, donde no hay mucha vigilancia. Y salimos con una compra hacia nuestros autos sin que alguien venga y nos asalte y nos robe lo que hemos ganado con el sudor de nuestras frentes. Esa es la gracia común de Dios, reteniendo el pecado en los hombres, la maldad, para que no la pongan por obra. ¿Considera usted, hermanos, cuántas maldades alguien podría intentar contra usted y hasta el día de hoy Dios no ha permitido tal cosa en su vida? Eso es por la gracia común de Dios, por esas bondades y misericordias de Dios. Hermanos, yo no sé, pero eso debería de hacernos caer en nuestras rodillas a adorar a Dios. Hay momentos, hermanos, como estaba diciendo, en los que Dios deja de refrenar el pecado y por eso vemos que hay maldad. Vemos, hermanos, que sí, que el hombre llega a cometer actos malvados. Y Dios deja de refrenar a esos hombres. Y esto es lo que la Biblia le llama endurecer el corazón. Dios puede endurecer el corazón del hombre. No es que Dios hace el corazón del hombre malo, ni pone maldad en su corazón. Ya la maldad está en el corazón de los hombres. Lo que pasa es que Dios está ahí como la pared de una represa, sujetando
la maldad de ese corazón. Ahora, según la represa se abre para que salga el agua, Dios puede hacer eso, quitar su mano para permitir que la maldad salga. Y Dios puede hacer eso, hermanos, para cumplir sus propósitos o para llevar a los malos al juicio. Y quizás mucha gente criticará y dirá, pero ¿cómo Dios puede permitir la maldad? Y esta mañana en la clase, el hermano Daniel mencionó de las personas que dicen cómo Dios puede permitir la injusticia y la maldad. Esa es la pregunta incorrecta, porque esa pregunta presupone que Dios nos debe algo a nosotros, cuando Dios no nos debe nada. Esa pregunta presupone que Dios está obligado a cuidar de nosotros. Hermanos, ese privilegio de que Dios cuidara de su creación se perdió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. El hecho de que Dios cuida de su creación es una bendición producto de su gracia y su misericordia para con su creación. Algo que Dios no está obligado a hacer, pero que Él libremente, de su propia voluntad, por amor y misericordia y gracia, lo hace. Entonces la pregunta que debemos de hacer no es ¿por qué Dios permite el mal? La pregunta que debemos hacer es ¿por qué Dios no ha permitido que ya hayamos sido destruidos? Porque eso es lo que merecemos. Eso es lo que merece la humanidad. Que Dios nos haya abandonado, se haya limpiado las manos, sacudido las manos y dicho, allá ustedes. Y hermanos, con un abrir y cerrar de ojos, todo se puede desintegrar por el poder de Dios. Y sin embargo, Dios no quiso hacer eso. Así que hermanos, aprendamos a pensar correctamente antes de hacer una pregunta. Porque una pregunta como esa, ¿por qué Dios permite el mal?, asume que Dios está siendo injusto. No, Dios es justo en todo lo que hace. Cuando Dios endureció el corazón de Faraón, lo hizo para demostrar su poder. Y fíjense, hermanos, que Dios, si quería, podía transformar al Faraón. Sí quería. Pero Dios no estaba obligado a transformar al Faraón. Dios no estaba obligado a amar a Faraón. Y sin embargo, hermanos, Dios cuidó de él, le dio sus beneficios, lo puso en el trono y le permitió reinar y hasta abusar del pueblo de Israel. Pero luego, hermanos, cuando Dios dijo, yo voy ahora a actuar para librar a mi pueblo, y Dios comienza a quitar su mano de sujeción, de refreno, del corazón de Faraón, comienza Faraón entonces a endurecer su corazón. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios no tuvo que poner maldad en su corazón, ya estaba ahí. Dios simplemente abrió la represa y dejó que la inundación de la maldad de Faraón saliera. Dios fue justo en el castigo que le dio a Egipto. Dios estaba castigando la maldad de Faraón. Y mientras más maldad hacía Faraón, más severo era el castigo de Dios. Esa es una de las razones por las que Dios a veces, hermanos, permite el mal. Es para permitir que los injustos sigan hundiéndose más y más en su maldad para que reciban el castigo que merecen. Y Dios a ti y a mí nos libró de eso. Dios a ti y a mí nos sujetó para que no recibiéramos el juicio. Y después viene y nos transformó. Tú y yo podíamos haber sido un faraón. Podíamos haber sido un Hitler, un Saddam Hussein,
pero Dios no lo permitió. En Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32 podemos ver, hermanos, cómo el hombre, por no querer glorificar a Dios y por cambiar la adoración de Dios por la adoración de la creación, 3 veces, hermanos, dice que Dios los entregó a sus propias maldades, a sus propias pasiones. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Esa maldad que había en sus corazones, llega el momento en que Dios abre la represa, les permite, hermanos, que se manifiesten como lo que realmente ellos son, como unos idólatras, como unos inmorales. ¿Para qué? Para que reciban el justo juicio. Y hermanos, nuestra sociedad de Estados Unidos de América está exactamente como habla Romanos capítulo 1. Si analizamos bien, hemos llegado al extremo del que habla Romanos capítulo 1, que los hombres deshonraron sus propios cuerpos, que entraron en actos inmorales, echándose varón con varón, cambiando aún el uso natural de la mujer. Eso ya lo estamos viviendo aquí. Ya hemos llegado al extremo en el que usted y yo tenemos que pagar para que un hombre que quiere ser mujer, nuestros seguros médicos le paguen ese cambio de sexo. Y viceversa, la mujer que quiere ser hombre, hacer ese cambio. ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso no es que Dios está allá, hermanos, temblando, o que se despistó, se descuidó. Y como dijo un hermano en Cristo, un amigo y hermano en Cristo que vive en otro estado, Dios no está comiéndose las uñas a ver qué va a pasar. Dios está en total control de todo lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Dios está sometiendo a esta nación en juicio. Dios ha quitado su mano, hermanos, ha ido quitando su gracia poco a poco, porque ya a esta nación le está llegando el día del juicio. Esos son señales, hermanos, de que Dios está metiendo a la nación en juicio. Si no, le hace Romanos para que vea el capítulo 1. Pero esta nación disfrutó por mucho tiempo, hermanos, de la gracia común de Dios y todavía la disfruta. Aún así, en el Salmo 81, versículos 11 y 12 leemos: Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Escuchen esta parte ahora. Los entregué, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. Juicio de Dios. Cuando una nación no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, Dios los entrega a sus propias pasiones. Y lo que le sigue es el juicio. Eso es lo que le sigue. El hombre que no aprende, la nación que no aprende a agradecer la gracia de Dios, hermanos, eventualmente eso es lo que sucede. Y hermanos, gracias a Dios que aunque estamos en esta nación, en el estado en que está, tú y yo todavía disfrutamos, hermanos, de las bendiciones que todavía Dios derrama sobre esta nación. Una nación perversa que no se merece la gracia de Dios. Una nación que que ya ha quitado a Dios de su pensar. Y que quiere borrar la memoria de Dios, quiere eliminar la iglesia de Cristo. Quiere deshacer lo que Dios ha puesto como fundamento, la familia. Quieren deshacer eso.
Quieren deshacer el matrimonio tradicional, que ya lo hicieron básicamente. Ellos quieren borrar de su memoria, hermanos, a Dios. Entonces dígame si Dios tiene o no tiene razón en someter a juicio a esta nación. La gracia de Dios ha durado por más de 200 años a favor de esta nación. No se puede quejar esta nación. En un tercer sentido, hermanos, la gracia de Dios ejercita su influencia en los corazones perdidos para hacerle el bien al prójimo. A pesar de la maldad de los hombres, usted puede ver cómo los hombres malvados le hacen bien a otros. Esa es la gracia común de Dios. Esa gracia, hermano, es la que permite que se creen leyes en la sociedad para proteger a los inocentes. Esa es la gracia de Dios que permite que hombres que no aman a Dios puedan construir negocios bajo un sistema ético, hermanos, de igualdad y de justicia, para que usted y yo podamos disfrutar de los productos que ellos ofrecen. Eso es por la gracia de Dios, porque si Dios deja al hombre hacer lo que bien le pareciera, hermanos, estuviéramos en caos. Pero Dios influencia los corazones, aún de los presidentes más perversos que han pasado por esta nación y que están pasando. Influencia esos corazones para que por lo menos haya algún tipo de beneficio de los cuales usted y yo, hermanos, disfrutamos. Esa es la gracia común de Dios, hermanos. Es la gracia común. Usted sabe que en Romanos 2:14 nos dice, hermanos, en cuanto a los hombres que no tienen la ley de Dios, que son ley a sí mismos, que ellos son ley a sí mismos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estamos viendo, estos no teniendo ley son ley a sí mismos. O sea que estas personas, aunque no tienen la ley de Dios, aunque no tienen el Espíritu Santo, la influencia de la gracia de Dios en sus corazones, en sus conciencias, hermanos, les da un sentido de ética y de moral. Ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Y es esa gracia de Dios la que lleva a los perversos a crear leyes benéficas para la sociedad. No es que ellos son buenos en sí mismos, es la gracia de Dios actuando en sus conciencias, en sus corazones. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva viene del cielo, viene del Padre. Todas las leyes buenas que se crean, hermanos, para favorecer la sociedad, eso viene de Dios. Esa es la gracia de Dios actuando en los corazones de los hombres. Todo subsiste en Dios, hermanos, en Cristo. Él es el que sujeta las moléculas juntas, los átomos. Y si Dios puede sujetar, hermanos, los átomos, las moléculas, el universo, ¿no cree usted que puede sujetar el corazón del hombre? Hermanos, usted y yo somos recipientes de esas bondades de Dios. Si no fuera por esa gracia común de Dios, hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de esta sociedad? Y ahora preguntémonos, hermanos, ¿cómo le respondemos a Dios por su bondad? Porque el rey David sabía cómo responderle.
El rey David le respondía con adoración y exaltación. Y la pregunta es, ¿estamos respondiéndole a Dios con adoración y exaltación? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia Dios por su gracia? Porque la de David era una actitud de adoración, una actitud de maravilla, de admiración, de asombro. Y hermanos, si usted y yo verdaderamente estamos maravillados y asombrados por la bondad de Dios, debemos de estar aquí en un día como hoy. Y yo sé que hay hermanos que están de viaje, hay hermanos que están de vacaciones. Sé que hay hermanos enfermos. Pero mi pregunta es, los que no están de vacaciones y no están afectados de salud, ¿dónde están? ¿Están adorando en sus casas? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y espero que me estén viendo por el video, porque es una pregunta a meditar seriamente. ¿Cómo yo le respondo a un Dios tan bueno? A un Dios tan bondadoso. ¿Cuál debe de ser mi actitud hacia Él? ¿Y cómo debo de vivir mi vida y acercarme a Él? ¿Qué se merece un Dios tan bueno? Un Dios tan bondadoso, tan misericordioso, tan paciente para con nuestras, vamos a ponerlo y perdone la expresión, nuestras pocas vergüenzas. Porque cometemos pocas vergüenzas a veces, hermanos. Eso es como si usted fuera el peor empleado en su trabajo y aún así el jefe le llama a la oficina y le dice, te voy a dar un aumento. ¿Tiene eso lógica, hermanos? Que usted sea el peor empleado, el que rompe los trastes, el que le está costando dinero a la compañía, y el jefe le llama para darle un aumento a usted en su salario. ¿Cómo le responde usted a un jefe así? ¿Le responde faltando al trabajo? ¿Le responde haciendo más cosas malas en el trabajo? ¿O le responde tratando de ser fiel a su horario? ¿Le responde tratando de hacer lo mejor que pueda? ¿Cuál debería de ser la actitud correcta? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad que sí? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia Dios? Nuestra respuesta hacia Dios. Hermanos, Dios se merece nuestra adoración, se merece nuestra reverencia, se merece nuestra admiración, nuestro asombro. Se merece nuestra presencia aquí los domingos. Siempre y cuando se pueda, por supuesto, ¿verdad? No estamos hablando de las ocasiones en las que hay impedimentos y hay ciertas circunstancias que lo prohíben. Yo mismo me enfermé un domingo y tuve que faltar. O sea que no estamos hablando de circunstancias fuera de nuestro control. Estamos hablando de que si en vez de estar en la iglesia hoy estamos en el mall, o estamos en el restaurante, o en el cine, o estamos viendo una película en la casa o algo así por el estilo, y no estoy hablando de los hermanos que estén de viaje, vacaciones, hermanos, todos merecemos un descanso. Estoy hablando de los que están aquí cerca. Le digo a esos hermanos, pregúntate si le estoy respondiendo al Señor hoy como debo. Si la bondad y la gracia del Señor para conmigo está recibiendo de mi actitud lo que le corresponde a Dios. Hermanos, yo entiendo que el COVID, el coronavirus, interrumpió muchas cosas de la iglesia. Interrumpió las vidas. Yo entiendo todo eso, pero las cosas se están normalizando. ¿Dónde están los hermanos? Aquellos que pueden estar aquí, ¿dónde están?
¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde? Yo espero que si no están aquí, por lo menos le estén respondiendo a Dios como Dios se merece. Hermanos, nuestro Dios se merece todo lo mejor de nosotros. Él se merece toda la adoración, toda la exaltación, todo nuestro ser. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí hoy? Desde las 11, llevamos 1 hora y media. De las cientos de horas que tenemos durante la semana, 1 hora y media, vamos a ponerle 2, que le demos al Señor. Perdón, estamos aquí, me perdonan, mi matemática está incorrecta. Llevamos 2 horas y media. Pero de tantas horas, hermanos, que tenemos en la semana, para nuestras labores, para nuestro tiempo personal, para dormir, de eso le estamos dando al Señor de 2 a 3 horas el domingo. Si es que venimos los domingos solamente. ¿Usted cree que eso es una actitud de adoración y exaltación, hermanos? ¿Eso es una actitud de asombro al Señor? Hermano, el Señor se merece lo mejor de nosotros. Pero ¿sabes qué, hermanos? No es tarde. Nunca es tarde. ¿Le puedes dar tu adoración al Señor? ¿Puedes exaltar al Señor? Hazlo con libertad, hermano, hazlo con gozo. Piensa en todos estos beneficios que Dios ha hecho contigo. Sí, hermano, te acabo de mencionar un montón de errores y nos sentimos mal. Porque fallamos, por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué? Con todos esos errores, Dios sigue siendo bondadoso contigo y conmigo. Misericordioso, paciente. Levántate, hermanos, coge ánimos y exalta al Señor, porque el Señor perdona, y más a sus escogidos. Somos sus escogidos, hermanos. No hay razón para que nos sintamos, hermanos, como que no podemos adorar al Señor. Al contrario, conociendo estas verdades, hermanos, exalta al Señor. Sal de aquí, hermanos, renovado. Sal de aquí hoy con un corazón, hermanos, gozoso, porque el Señor te ama. Por esa gracia del Señor. Y sal con la intención de: Señor, yo te voy a exaltar con mi vida completa. Yo te voy a adorar en todo lo que haga. En mis relaciones en el hogar, en mis relaciones en el trabajo, en mis relaciones con mis hermanos en Cristo, con mi familia. Yo te voy a exaltar y te voy a adorar. Yo voy a proponerme a darte el tiempo con los hermanos. No que se merece, Él se merece mucho más de 3 horas. Se merece mucho más de eso. Pero si son 2 o 3 horas, Señor, te las voy a dar. Tú te las mereces. Son tuyas, Señor. Yo quiero adorarte, yo quiero cantarte. Cuando tú cantas esos cánticos, hermanos, piensa en las bondades de Dios para que se lo cantes desde lo más profundo de su corazón. Esos himnos, hermanos, piensa en las bondades de Dios cuando los estés cantando, para que se los cantes desde el corazón, como manda la Biblia, cantando con gracia en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Considera todo eso, hermanos. Hermanos, ¿cuántos quisieran que si estás desanimado, cuántos quieren que el Señor les renueve en este día de hoy? Amén. No dejes que los desánimos te tumben, hermanos. Dios está ahí para renovarte y darte fuerzas como el águila. Nuevas fuerzas para que le puedas adorar. Y yo creo que, hermanos, esto es un despertar, esta gracia común de Dios, hermanos. Que si Dios es bueno para con los malvados, ¿cuánto más bueno es para ti, para mí, que nos ha hecho hijos tuyos? ¿Verdad, hermano? ¿Verdad que sí, que se siente bien? ¿No te sientes envigorizado? ¿No te sientes, hermanos, con nuevas fuerzas? Porque yo las siento, hermanos. ¿Verdad que sí? Pero, hermanos, vamos a dedicarnos más al Señor.
Y vamos a dar el toquecito al hermano que no viene y decirle, mira, te estamos echando de menos. El asiento tuyo está allí, esperándote. Queremos adorar contigo también. Dale el toquecito, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y si tú quieres en esta tarde levantar tu mano para que oremos por ti, para que el Señor te dé fuerzas, ¿verdad? Si es que quieres pedir la oración, diga, hermano, ayúdame a orar, Dios te bendiga. Ayúdenme a orar, yo quiero que oren conmigo para que yo tenga, Dios te bendiga. Te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te bendiga, Dios te bendiga. Como siempre, todos siempre necesitamos la oración, ¿verdad que sí? Dios es lindo, Dios te bendiga. Dios es bueno, hermanos. Dios oye. Háblale, dile, Señor, mira, gracias por hablarme esta palabra, gracias por lo que me has dicho. Gracias, Señor, por tu gracia. Ahora te voy a servir con más gusto, Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Cuántos lo vamos a hacer así, hermanos? Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Dios mío, por ese amor tuyo, por esa bondad. Señor, tus bondades, tu misericordia, por lo paciente que tú eres para con el ser humano y para con nosotros, Señor. Padre, si hemos flaqueado, Dios mío, que lo más seguro la respuesta es que sí. Si hemos flaqueado, si hemos fallado, Señor, en rendirte esa adoración que tú te mereces, en exaltarte, Padre, como debiéramos. Sabemos que tú estás presto, Señor, para perdonar, Padre, y darnos nuevas fuerzas para que lo hagamos, Señor, correctamente. Padre, aceptamos la corrección de tu palabra. Aceptamos también, Señor, el ánimo que ella nos da. Porque estas son palabras, Señor, no de desánimo, sino de ánimo. Saber, Señor, que aún en nuestras flaquezas, Dios mío, tú te compadeces de nosotros. Saber, Padre, que tú tienes para con nosotros tantas bondades, Señor. Gracias, Padre. Señor, ayúdanos. Porque nuestro entender es que un Dios tan bueno como tú, Señor, un Dios tan bondadoso, tan misericordioso, se merece mucho más de lo que le damos. Se merece nuestra total atención y reverencia, nuestra total adoración, vidas devotas y consagradas a ti, Señor. Aunque somos indignos, Padre, pero eso es lo que tú mereces, Señor, que nosotros estemos completamente devotos y consagrados a ti, Padre. Qué bueno tú eres, Señor, gracias. Aquí cada hermano, Señor, cada uno de ellos ha confesado, Padre, que ellos quieren más de ti, ellos quieren acercarse más a ti, ellos quieren adorarte como tú lo mereces, Padre. Ellos quieren exaltarte, Señor. Padre, por tu gracia, concédenos, Señor. Concédenos, Señor, ese privilegio. Derrama de tu gracia en nosotros, Padre, que sea abundante en nuestros corazones. Que tu Espíritu, Señor, sea el que, Padre, nos mueva, Dios mío. Para que te rindamos, Padre, esa adoración que tú mereces. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y te vamos a estar eternamente agradecidos, Señor, por esas bondades tuyas, Padre. Ahora, Padre, te damos gracias y nos vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Pidiéndote, Padre, que tú continúes el resto de la tarde con nosotros, Señor, y nos permitas disfrutar de nuestras familias y de nuestras actividades, Señor. Y que lo que vayamos a hacer en esta tarde, Padre, tú seas exaltado. Que te adoremos mediante todo lo que vamos a hacer, Señor. Padre, toca los corazones, Dios mío. Sigue tocando los corazones. Que no seamos, Señor, meramente oidores que escuchamos hoy y nos olvidamos el resto de la semana. Padre, que esto continúe el resto de nuestras vidas. Y ahora te damos gracias
Y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.